Negocios de carne y hueso, con Mariló Sánchez Fuentes. Pues los próximos minutos vamos con el espacio Negocios y Emociones, recordando una vez más que siempre van unidos. Hoy nos vamos a sumergir en la cultura de las emociones, y es que esta disciplina tiene el poder de transformar por completo la experiencia de atención al cliente en distintas industrias, desde operaciones empresariales hasta comercio electrónico, pasando por el retail, servicios financieros, seguros, educación. Vamos a explorar cómo las emociones pueden marcar la diferencia en nuestras empresas. Y para ello contamos ahora con Juan Gama, experto en estrategia y transformación digital, escritor, inversor y que lidera la investigación e innovación en el campo de la cultura de las emociones. Muy buenas, Juan Gama. Hola Mariló, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, queremos saber mucho sobre esto de la cultura de las emociones, que es un poco nuevo para nosotros, pero tienes una súper experiencia en transformación digital, desarrollo de soluciones globales con empresas como Acciona, IBM, Telmes, Santander, Banco Popular, y además has trabajado con uno de los hombres más ricos del mundo. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y qué podemos aprender de ella. Bueno, fue una experiencia enriquecedora. Carlos Slim, en Nada su momento, menos. nada menos, que es uno de los hombres más ricos y poderosos de América. Una experiencia tremendamente satisfactoria porque, por ejemplo, es uno de los pocos empresarios a nivel mundial que he conocido que no tiene miedo a dar pasos, a invertir, a moverse, a seleccionar, a crear cosas, ¿no? Qué bueno. No tiene miedo a dar pasos. Creo que lo más importante y lo más destacado que tuvimos con él en esa etapa de 2 o más años fue que no tenía miedo a hacer las cosas, no tenía miedo a invertir. Mira, por ejemplo, cuando él adquirió Teléfonos de México, que lo hizo a través de una subasta pública, él tenía 2 opciones: quedarse con todas las personas que estaban dentro de la empresa o despacharlas y traer nuevo talento. En una mesa redonda que tuvimos con él, con su equipo, con una espléndida persona, Rendia Pardo, le envió saludos desde aquí, se decidió que íbamos a transferir conocimiento a estas personas. Entonces, él apostó por las personas, se quedó con todas las personas y a partir de ahí tuvimos un proceso de 2 años haciendo una transformación digital que ahora se conoce así, pero en su momento le llamábamos cultura informática. Vale. Y nos ayudó a que la empresa se fuese pian pianito, como se dice allí, o step by step, hacia arriba, ¿no? Hasta lograr ser uno de los hombres más ricos, primero de México y después... Bueno, pues nos encantará saber mucho más de las experiencias con Carlos Slim, seguro que todos podemos aprender mucho de ello, pero ahora queremos saber qué es esto de la cultura de las emociones, Juan. Mira, nosotros estamos hiperconectados. Internet se ha vuelto parte de nuestra vida en absolutamente todos los niveles y todas las edades. Ahora nace un niño y lo primero que hace la madre o el padre es ponerle un iPad, una tablet para que se distraiga. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos, no sé, vemos un restaurante en el metro, en el autobús, en la calle, de 10 personas, 9 están directamente en el móvil, están hiperconectadas. Entonces, Internet se ha vuelto parte de nuestras vidas. Si antes acudir a un psicólogo, por ejemplo, era el que nos reconocía las emociones, ahora los algoritmos son los que reconocen estas emociones. Esto es muy interesante porque es un nicho que nadie está explorando. Solo empresas muy grandes como Facebook, Twitter, Instagram están trabajando con este tipo de algoritmos, muchos de ellos que hemos creado nosotros para empresas más pequeñas, pymes, bancas, seguros, etcétera. Y creo que es una tendencia sumamente importante porque todos los negocios van de personas. Podemos hablar de inversiones, podemos hablar de política, podemos hablar de fútbol, podemos hablar de lo que queramos, pero al final estamos hablando de personas. Claro. ¿De dónde se obtienen las emociones de las personas? Tal como te he dicho, actualmente todos estamos hiperconectados a Internet, somos usuarios multi-screen, entonces las emociones se obtienen éticamente de todas las interacciones que hay, por ejemplo, en redes sociales, en un call center, de las conversaciones que se tienen, por ejemplo, con un representante telefónico. Se obtienen las interacciones en Twitter, en nuestro WhatsApp, en muchas de las situaciones con las que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Es decir, el texto lo convertimos a dato y ese dato le damos inteligencia y a esa inteligencia le reconocemos la emoción que está detrás.
Bueno, con lo cual hablamos de data, finalmente, Estamos hablando inteligencia artificial y data, todo junto, ¿no? totalmente, totalmente. No estamos hablando de Big Data, no estamos hablando de Big Data, estamos hablando de Data Lakes, que es un concepto que es muy superior a todo a lo que habitualmente estamos acostumbrados a escuchar. Ujú. Estos son lagos o mares de datos en donde se está volcando toda esta información nuestra y de todos los usuarios, eso sí, con un debido orden, con una debida estructura, y posteriormente pues se clasifica. Bueno, Entonces, supuestamente es hacia donde tiende la inteligencia artificial. eh, Puede salir de aquí esto que se espera, ¿no? Que la inteligencia artificial al final tenga emociones. Pues al final con toda esta data se va a conseguir. por supuesto que se va a conseguir. La inteligencia artificial ya viene calando en el mercado empresarial desde hace más de 20 años. Creo que ahora se ha liberado una de las primeras capas y hay como un boom de la inteligencia artificial, ¿no? Pero una vez que la inteligencia artificial sea capaz, que ya lo es, Ujú. a base de algoritmos, de clasificar las emociones, es decir, esto es algo muy sencillo, solo es blanco y negro, no hay temas intermediarios, o tienes una emoción positiva o tienes una emoción negativa. Entonces, así de fácil es darle inteligencia a un algoritmo que A un está detrás algoritmo. Ujú. de la inteligencia artificial. Háblanos de aplicaciones prácticas de la cultura de las emociones en distintas industrias, para aterrizarlo un poquito. Mira, te voy a hablar de un caso muy sencillo, un cliente nuestro. Quería saber cómo estaba, bueno, cómo estaba atendido su mercado. Es decir, ellos tienen un fondo de fondos. Ujú. Estamos hablando que un fondo de fondos prácticamente alimenta un país. Y querían saber cómo estaban atendidos todas estas personas que están invirtiendo a largo plazo, por ejemplo, en sus fondos de pensiones, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos como parte de la estrategia es analizar y convertir toda la información que hay en los call centers, los convertimos a texto y esos textos se analizan y posteriormente se les va asignando una cualificación. Ujú. Y esta cualificación nos va diciendo cuáles son las emociones y las sensaciones que tiene esa persona por persona. Antes esto era imposible de realizar con un procedimiento normal, ¿no? Un jefe de un call center Interesante. o un gerente de un call center no podía analizar el nivel de transacciones que hay Claro. dentro de todas esas llamadas. Imagínate un call center de 3,000 personas que cada persona hace o elabora 400 o 300 llamadas al día. Es brutal la cantidad de datos que se está generando ahí. Desde luego también hay que tener en cuenta, entiendo, que estamos trabajando con datos emocionales y que implica también una responsabilidad ética, ¿no? Proteger toda esta privacidad, ¿no? Totalmente, al inicio de la charla mencioné que estamos hablando de personas. Ujú. Tenemos que ser personas que cuidamos a las personas. Entonces, en este caso, por ejemplo, del call center o de otros ejemplos, como quiero saber cómo está el pulso de las próximas votaciones, pues me conecto a Twitter a través de una API y detecto las emociones de todos los que están interactuando en Twitter, por ejemplo, ¿no? Wow. O un caso muy práctico que hemos hecho a inicio de este año y nos llevó más de 6 meses es analizar las emociones que se están viviendo aquí en España y hemos detectado que aunque estamos hiperconectados, estamos detectando un nivel de soledad impresionante, pero no tienes una idea, más del 60% de las personas que hemos estado siguiendo tienen el sentimiento de soledad a pesar de estar interconectados. Entonces, esto que nos da, o sea, nos lleva a pensar que a lo mejor necesitamos crear un ministerio de la soledad y el bienestar emocional. No lo sé, Por ahí ejemplo, te lo dejo, por Mariló, ejemplo. que puede ser algo muy interesante. Bueno, y me preguntabas para cómo cuidamos, por ejemplo, la ética de las personas. En este Ujú. caso, son personas que cuidan a personas. Toda esta data, habitualmente, si estamos conectados a un banco, si estamos conectados a una aseguradora o si estamos conectados a Twitter o a cualquier red social, lo primero que hacemos es que no nos interesa ni el nombre ni el apellido de la persona. A esto nosotros le asignamos un ítem numérico y a partir de ahí se va generando un registro. Entonces nosotros no sabemos quién es la persona. ¿Vale? ¿Me explico? Sí, Esto es sí. muy interesante porque Claro. cumple con todas las leyes Eso normativas, te iba a tanto a decir. nivel España como a nivel europeo como a nivel Y- mundial y además nosotros estamos muy tranquilos porque somos muy éticos y jamás estamos utilizando el nombre de las personas para eso, que en principio no lo conocemos, ¿sabes?
Bueno, pues nos parece súper interesante haber descubierto esta cultura de las emociones aplicada a nuestras empresas, a la industria. Contigo queremos que sigas viniendo por este programa a contarnos más cosas. ¿Te comprometes a ello? Por supuesto, y déjame contarte una cosita más, Marielo, muy rápida. Tenemos unos algoritmos que analizan las nuevas empresas donde se está requiriendo inversión para saber desde el punto emocional si el equipo es el adecuado para estar gestionando esa empresa. Entonces, ¿En serio? desde el punto de vista de los inversores, también nos interesa mucho evaluar al equipo, tanto de las pequeñas, medianas y grandes empresas y por supuesto las pymes. Bueno, Nos vemos pronto. Pues por supuesto que sí, esto lo dejamos ahí, o sea que queremos saber mucho más, porque tenemos a todos los inversores del mundo pendientes de las oportunidades de inversión que presentamos aquí en Negocios de Carne y Hueso cada semana. Muchas gracias, Juan Gama. Gracias a ti, Marielo. Negocios de Carne y Hueso con Mariló Sánchez Fuentes.